Bueno, bienvenidos todos, mi nombre es Jorge Castañeda. En este video vamos a tratar el tema de relevos controlados por transistores. Para nuestro ejemplo, como pueden ver en pantalla, estamos hablando de un transistor NPN que recibe una señal de entrada a un circuito de control, o sea, una salida TTL, CMOS, y vamos a un relevo de 12 voltios el cual tiene conectado un diodo rectificador a su bobina para editar señales pico. Tenemos un diodo LED con una resistencia para indicarnos si está en funcionamiento o no está en funcionamiento el relevo. Y tenemos acá una resistencia, un divisor de voltaje que nos permite entrar una señal acá a la base. Este es el circuito que se maneja, pues básicamente es para salidas de circuitos de control, como les digo, pueden ser por microcontroladores, Raspberry, Arduino, ese tipo de dispositivos digitales, cual necesitamos pues controlar una señal de potencia mucho más alta. Habiendo dicho esto, pues podemos pasar a nuestro ejercicio. Vamos al aplicativo Proteus. Le decimos nuevo. Nombramos el proyecto, el transistor, en él lo dejamos todo por default. Listo. Y empezamos a cargar nuestros elementos. Entonces nos vamos aquí a los dispositivos, necesitamos un transistor BC547, perfecto. Necesitamos un diodo rectificador 1N4007, sí. Requerimos un relay, sí. Tenemos 12 voltios, perfecto. Requerimos una resistencia, unimos resistencias, escogemos cualquiera, no hay problema. Luego le pongamos el valor. Necesitamos un LED. Aquí tenemos entonces electrónicos, LED. Podemos escoger, pero hay uno que es, miren, tenemos nuestro LED. Para el circuito que más necesitaremos, resistencias para la salida, fuentes, es importante, necesitamos una fuente. Para las fuentes, entonces nos vamos a misceláneos, baterías. Aquí, dispositivos de simulación, entonces necesitamos fuentes. Vamos a poner un switch o un botón. Perfecto. Listo, ya tenemos los componentes. Entonces empezamos a posicionar cada uno de los elementos que requerimos. Ponemos nuestro transistor. Vamos a ubicar
la resistencia, sacar esta resistencia, luego ponemos otra. Vamos a utilizar una fuente, la fuente inicial de 5 voltios. Nuestro botón, nuestro botón lo ubicamos, lo podemos bajar un poco. Vamos a introducir aquí un amperímetro para medir la corriente de base. Lo configuramos en miliamperios. Okay. Para poder medir la corriente que le va a entrar aquí de base al transistor. Ahora ya construimos esta parte. Vamos a construir aquí donde están las conexiones del relevo. Entonces traemos nuestro relevo, nuestro dispositivo, traemos nuestro relevo, vamos a conectarlo, puede ser. Ahora bien, pongamos otro medidor de corriente. Vamos acá. Hay que hacerlo más organizados para que quedemos claros de cómo son todas las conexiones. Vamos a empezar acá. Vamos a como mal. Ahora venimos acá. Hay que tener en cuenta la conexión del amperímetro, por dónde entra la señal y por dónde sale, ¿sí? Para que nos va a marcar voltajes, valores negativos. Ya teniendo aquí, podemos conectar otro dispositivo de otro amperímetro para que tengamos corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor. Listo, ahora vamos a conectar entonces el relevo. Tenemos el diodo rectificador. Lo tenemos entre las dos puntas de la bobina. Y tenemos nuestro LED y una resistencia. Conectamos. Configuramos los valores de nuestras resistencias. Es una etiqueta, pero no es el valor. Aquí, perfecto. 330 ohms. Esta resistencia es de 4.7K. Y esta otra es de 47K. Perfecto. Necesitamos nuestra segunda fuente. Nos va a alimentar esta parte de aquí. Esta fuente es de 12 voltios.
nuestra fuente de 12 voltios. Ahora, para verificar el estado del relevo, si funciona o no funcionan sus contactos, podemos agregar entonces el LED, como aquí en el contacto normalmente abierto. ¿Qué quiere decir? Que mientras no esté funcionando el circuito, el LED no va a estar encendido. Editamos nuevamente el valor de la resistencia, 330. Agregamos las respectivas señales de tierra. Listo. Entonces aquí nuestro circuito lo ponemos a correr. Como podemos ver, no tenemos, dándole un foco acá, listo. No tenemos encendido los LED porque no está pasando corriente, el switch está abierto, entonces la corriente es cero, por ende pues no hay paso de señal. En cuanto presionamos, tengamos nuestro pulsor abierto, está pasando una corriente de base de 0,86 miliamperios, ¿sí? Por ende el relevo se activa, ¿sí? Por eso vemos que se ilumina nuestro LED, que es el que nos indica si está encendido o no está encendido el relevo. Miremos aquí un momentico esta conexión. ¿Qué sucedió? Conectemos a este otro. Si de pronto lo conectamos a normalmente cerrado. Ahora sí, ahí está normalmente cerrado. Cuando presionamos, sigue, debería apagarse. Vemos qué sucede. Entonces, pues, como podemos ver nuestro dispositivo, aquí tenemos una corriente de 0,9, estos no los configuramos, estos dos amperímetros que están en el colector y en el emisor, si miran está marcando 30 miliamperios, es una cifra muy similar a la que tenemos en base. Aquí tenemos miliamperios, okay. Y aquí miliamperios. Corremos nuevamente el simulador y ya podemos ver la corriente que tenemos. Entonces este es donde podemos ver que no tenemos una señal de retorno, no tenemos nada que nos dañe el circuito de control que puede estar simulado por esta parte de acá, en esta sección. Esta sería nuestro circuito de control externo. Aquí solamente estamos haciendo una conexión. Cuando suceda esto, pues simplemente no vamos a tener daño a la salida de nuestro dispositivo, de nuestro microcontrolador, nuestro circuito de control, como les decía. Para ver de una manera mucho más amplia, ya tenía un circuito aquí ya montado, donde podemos ver cómo funciona. Aquí tenemos una salida normalmente cerrada, se está iluminando el LED con la fuente de 12 voltios. Una vez activamos la salida, la señal tiene, aquí tenemos medidores en todo el dispositivo. Quisiera mostrarles otro circuito. Yo les he hablado muchas veces de las propiedades que nos tiene el Proteus como tal, la herramienta. Entre ellas nos permite diseñar circuitos, este mismo circuito esquemático con conexiones. Aquí generamos el circuito, el PSB, y aquí tenemos el circuito de control como quedaría en vista en 3D. Esta sería